Curso de Comunicación Ambiental. En la página principal encontramos el apartado de noticias, en donde el profesor publicará el primer día de clase su bienvenida y en los días subsecuentes las noticias relevantes acerca de la materia o de las actividades que el alumno debe ir realizando. Tenemos un calendario que le muestra las fechas de las próximas entregas de actividades que deberá realizar el alumno, como deberes, pruebas, foros, etcétera. Tenemos un explorador de contenido que vemos que semana a semana pues nos va dando un acceso directo hacia los temas que se van a tratar en estas semanas. Lo primero que el alumno debe estudiar es el sílabus de la clase. En un formato estándar de la Universidad San Francisco de Quito se presentan los siguientes datos que ya son familiares para alumnos tanto presenciales como en línea, ya que es un formato similar. Los datos del profesor, los datos del curso, la descripción del curso. Esto es importante, ¿no? El saber que, por ejemplo, en este caso nos van a proporcionar una introducción a la comunicación ambiental, que el curso atraviesa su evolución y la conceptualización como área de estudio, la diversidad del pensamiento ambiental, etc. Vemos que esa descripción está ligada a unos objetivos de aprendizaje, unos resultados de aprendizaje, en donde el alumno aprenderá a analizar y evaluar críticamente estudios de caso, a discutir la importancia de la evolución en el contexto de la comunicación ambiental, analizar destrezas requeridas para el comunicador ambiental, responsabilizarse por su desempeño, investigar aspectos ambientales y aquí podemos ver el nivel el nivel que va a alcanzar en cada uno de estos aspectos. ¿Y cómo llegamos a obtener estos resultados de aprendizaje? Pues a través de los siguientes contenidos, de la evolución de la comunicación ambiental, del pensamiento ambiental, de los aspectos ambientales y de las destrezas del comunicador ambiental. Entonces, toda esta temática, una vez que la estudiemos en las 8 semanas de clase, nos darán pues de las competencias necesarias para adquirir esos resultados de aprendizaje. La metodología sigue la filosofía de las artes liberales, fomentando el diálogo y facilitando la construcción del conocimiento mediante el intercambio de ideas y la experiencia entre los profesores y los alumnos. Y esta sobre todo se genera en educación en línea a través de la participación en foros de discusión, en donde hay un intercambio de conocimientos entre los estudiantes y estos son a su vez los que generan este conocimiento, obviamente moderados por un profesor. Tenemos las videoconferencias, que es nuestro tiempo sincrónico, en donde ya en una hora y fecha definida se reúnen los estudiantes con el profesor a aclarar ya sean las temáticas o a exponer los diferentes trabajos o actividades que hayan tenido que realizar, y luego vemos que tenemos una evaluación final después obviamente de pasar por ciertas actividades y deberes, cada uno con su porcentaje definido a través de la evaluación de todas estas actividades del alumno. Cada evaluación se la realizará a través de las rúbricas respectivas, en donde el profesor expone los criterios con los cuales va a ir evaluando cada trabajo, de manera de evitar una subjetividad en el momento de la calificación. Tenemos una bibliografía en la base para el curso, las políticas que están definidas por un manual de estudiante que se encuentra. Si damos aquí clic en este hiperlink, pues accedemos al manual del estudiante de la página web de la universidad, que es común para cualquier estudiante independientemente de su metodología. Y el cronograma de actividades, pues que nos va dando semana a semana los temas, las evaluaciones y las tareas que tiene que ir cumpliendo el alumno. De esta manera su trabajo autónomo está totalmente organizado y en todo caso siempre le queda la instancia de recurrir al profesor a través del correo electrónico, que por política interna será contestado en un lapso máximo de 24 horas después de recibido. Bien, luego de familiarizarnos con el sílabus, pues tenemos un foro de participación, ¿sí? Tanto de inquietudes y preguntas como para conocernos. En el foro para conocernos, pues el estudiante deberá subir su foto en el perfil y deberá insertar una nota de video. Sí, esto es un video en donde físicamente podemos identificar al alumno, podemos conocer al alumno, tanto profesor-alumno como entre alumnos, y aquí podemos pues ver cuáles son sus intereses personales, qué es lo por qué está siguiendo este curso, etcétera. Y lo interesante es que la plataforma nos provee este recurso de la inserción de notas de video, de tal manera de que el estudiante no tiene que interactuar con ningún otro programa ni nada de su computadora para hacer la actividad. Aquí se plantean las dudas que se tenga acerca del sílabus, de tal manera de que en esta primera semana de clases
el profesor deja claras todas las inquietudes y así es llevadero para que el estudiante no tenga problema las semanas subsecuentes. Ahora vamos a entrar en lo que es la materia en sí. Nos vamos a la tabla de contenido. Vemos que está dividida en módulos. Los módulos se trabajan también semana a semana. Y vemos que, por ejemplo, en la semana 1 vamos a hablar de la evolución de la comunicación ambiental. En la semana 2, la definición y los modelos de la comunicación ambiental y así sucesivamente. Tenemos una introducción que nos define el tratamiento de ese módulo. Y aquí tenemos ya la lección de clase del profesor, en donde vemos que en un formato multimedia, así a través de un lenguaje HTML, nos permite visualizar este contenido en cualquier dispositivo electrónico, sean tablets, PCs, Mac, teléfonos inteligentes, de tal manera que el estudiante puede acceder a estos contenidos con total facilidad. Y estos contenidos son interactivos, ¿sí? Y aquí vemos que en este caso puntual el profesor los presenta a manera de guía de estudio, en donde le va definiendo al estudiante paso a paso qué es lo que debe ir desarrollando y cómo tiene que ir avanzando en el curso. En este caso se utiliza una metodología de construcción del conocimiento junto con el alumno, para lo cual obviamente le da las indicaciones del caso, qué es lo que tiene que ir leyendo, qué es lo que tiene que ir haciendo, de tal manera que en conjunto se va construyendo el conocimiento con el alumno. Tenemos además lecturas complementarias que están enlazadas. A través de un clic se accede a las mismas y podemos ir pues ampliando el conocimiento acerca del tema que estamos trabajando. Podemos imprimir toda esta documentación, ampliar la misma, de tal manera de que nos quede claro cómo vamos avanzando con el curso. Aquí vemos las destrezas del trabajo en línea, cuáles son los criterios, cuáles son las conductas que el profesor observará en este caso. Aquí tenemos otras lecturas complementarias que igual afianzan el conocimiento al alumno. Y aquí vemos que ya tenemos un primer ejercicio que debe desarrollar el alumno con todas las indicaciones del caso, y luego vemos que tenemos un foro de participación. Vamos nuevamente a volver a la tabla de contenidos. Vamos a acceder, por ejemplo, a la semana 4 y vemos que en realidad pues el contexto es similar, de tal manera de que no hay mucha pérdida para el alumno. Tenemos nuestro módulo guía de cómo ir creando el conocimiento, tenemos unas lecturas complementarias que el alumno deberá ir realizando. Y luego así, semana a semana, aquí por ejemplo vemos que tiene que realizar este deber 4 con las indicaciones del caso de lo que tiene que realizar en ese deber. Todas las actividades, como les comentaba, están basadas en rúbricas. Por ejemplo, en el deber de diferencias y similitudes, vamos a previsualizar la rúbrica. Y vemos que lo que va a calificar el profesor es el contenido, y que él va a calificar que él sea claro, que sea preciso, que hayan al menos 7 diferencias, 7 similitudes, etcétera, que la organización tenga una lógica y referencias bibliográficas. Entonces al alumno le queda claro pues que tiene que cumplir cada uno de estos parámetros para obtener el puntaje máximo requerido. Si obviamente la calidad de su trabajo no está en este nivel, pues se irán decrementando sus puntos, de tal manera de que es totalmente objetiva la nota que pone el profesor y no quedan dudas para el alumno. Tenemos igual los diferentes foros de discusión que les comentábamos. Por ejemplo, aquí vamos a discutir sobre las diferencias y similitudes de los dos modelos de comunicación ambiental. Acá vemos que se va a discutir acerca del análisis del pensamiento, de la evaluación del pensamiento ambiental, del pensamiento crítico, ¿sí? Aquí vamos a hacer un análisis visual. Vemos que está acompañado con una imagen pues que nos va a proveer ciertos aspectos, y por ejemplo aquí la cuestionante sería cómo es retratada la naturaleza y sus integrantes, cuál es el rol del humano, etcétera, ¿no? Y así vamos construyendo el conocimiento junto con los alumnos. Tenemos recursos extras que nos provee la plataforma, como son un glosario,
¿sí? En donde obviamente en este tipo de materia necesitamos que hayan aspectos que le queden claros al estudiante, como son que es una plataforma, que es un aspecto ambiental, que son descriptores de valor, son aspectos necesarios que en este caso pues se necesita que el estudiante esté relacionado. Tenemos preguntas frecuentes de tal manera que igual si es que el estudiante tiene dudas pues puede venir acá. Aquí vemos que por ejemplo van a haber trabajos en grupo, que cómo se desenvuelven los trabajos, pues aquí puede solventar sus dudas, y si no siempre queda pues la opción del correo electrónico hacia el profesor. Y luego tenemos nuestra libreta de calificaciones, en donde vemos que están todos los deberes, las actividades que va a realizar el alumno con los puntajes que ésta tiene en relación a cada uno de los deberes para alcanzar la nota pues que se requiera para pasar el curso. Una vez que ya le hayamos calificado al alumno, pues aquí nos saldrán las notas parciales, de tal manera de que el alumno puede ir en el transcurso del curso e ir viendo sus notas parciales y ir viendo cómo está su avance dentro del curso. Pero no solamente estamos basándonos en las notas, sino que también tenemos una evaluación por resultados de aprendizaje, en donde pues al profesor lo que le interesa es justamente saber si el alumno está en capacidad de discutir la importancia, evolución y el contexto de la comunicación ambiental, y no solamente que haya alcanzado una nota. La versatilidad de la plataforma que usamos justamente nos permite el verificar si el alumno ha llegado a esos niveles. Aquí vemos que por ejemplo ese objetivo está enlazado con una evaluación final, con un ejercicio, con un deber. Entonces vemos que si es que estas tres actividades se las desarrollaron de manera correcta, es decir, que dentro de los niveles de la rúbrica se alcanzó un estimado de un 80%, por ejemplo, pues al alumno le saldrán aquí unos vistos en donde veamos que ha ido cumpliendo cada una de las actividades y por lo tanto alcanzando el objetivo. Así dejamos en claro que el alumno no se proyecta solamente a alcanzar un puntaje, sino que se proyecta en realidad a aprender. Tenemos además las pruebas que debe realizar. Aquí vemos que hay una evaluación final. Al ser sumativa, esta evaluación será presencial. Vamos a ver si es que podemos ingresar. Aquí vemos cuáles son las preguntas y cuál es el puntaje de cada una de ellas. Bien, esto es lo que ha sido un recorrido por el curso de comunicación ambiental, un recorrido virtual.